Bienvenidos a todos los oyentes a El Comentario, un video podcast dirigido y realizado por Agustín Sancho Cubero. Imagina por un momento que estás en medio de un día cualquiera, trabajando en el campo bajo un cielo despejado, y de repente, sin previo aviso, una sombra oscura y antinatural comienza a devorar la luz del sol. El aire se enfría, los pájaros callan y el día se convierte en noche. Hoy en día sacamos nuestros teléfonos y gafas especiales para disfrutar del espectáculo, pero ¿qué pasaba por la mente de un ser humano hace 3000 años? Hace 3000 años, cuando el astro rey simplemente desaparecía. Es una imagen absolutamente aterradora si te pones en su lugar. Para nosotros, un eclipse solar es un evento astronómico fascinante, un baile de órbitas que podemos predecir con una precisión de milisegundos. Pero despojados de la ciencia, enfrentarnos a la desaparición repentina de la fuente de toda luz y calor es enfrentarnos al fin del mundo. No es de extrañar que este fenómeno haya sido la semilla de las pesadillas más profundas y de los mitos más fascinantes de la antigüedad. Exacto. Y de eso precisamente vamos a hablar hoy. De esos terrores ancestrales, de cómo las distintas culturas intentaron darle sentido a lo inexplicable, y también de los peligros reales, físicos y tangibles que los eclipses solares siguen representando incluso hoy en día. Porque, seamos sinceros, aunque la ciencia nos haya quitado el miedo supersticioso, mirar directamente a ese anillo de fuego sigue siendo una muy mala idea. Empecemos por los mitos. Siempre me ha fascinado cómo diferentes civilizaciones, separadas por miles de kilómetros y océanos, llegaron a conclusiones sorprendentemente similares. La idea de que algo se estaba comiendo al sol es casi universal. Totalmente. Y el ejemplo más clásico es el del dragón. En la antigua China creían literalmente que un inmenso dragón celestial se estaba tragando el sol bocado a bocado. ¿Y cuál era la solución humana ante un evento cósmico de tal magnitud? Hacer ruido, muchísimo ruido. La gente salía a las calles, golpeaban tambores, cacerolas, gritaban al cielo y disparaban flechas al aire con la esperanza de asustar a la bestia para que escupiera el sol. Y lo más curioso y casi cómico de todo esto es que siempre funcionaba. Desde su perspectiva empírica, el método era infalible. Hacían ruido durante unos minutos y, milagrosamente, el sol regresaba. Eso refuerza la creencia, crea un ritual inquebrantable y, de paso, le da un poder inmenso a los sacerdotes o astrónomos de la corte que sabían predecir o interpretar estos eventos. Ah, el poder de la predicción, ese es un punto clave y a la vez un peligro mortal en la antigüedad. En muchas culturas, el emperador o el rey era visto como el hijo del sol o el representante directo de los dioses en la tierra. Si el sol desaparecía, era un claro mensaje de que el gobernante había perdido el favor divino o de que una catástrofe política se avecinaba. Hay registros históricos fascinantes en China donde astrónomos de la corte fueron ejecutados sin piedad simplemente por no haber predicho un eclipse a tiempo. Imagina el nivel de estrés de ese trabajo. Un error de cálculo y pierdes la cabeza, literalmente porque dejaste al emperador expuesto al pánico y a la ira del pueblo. Es que el pánico era real, visceral, no era solo una curiosidad astronómica. Piensa en los vikingos, que tenían una mitología igual de salvaje y fatalista. Ellos creían que dos lobos gigantes, Skuld y Hati, perseguían eternamente al sol y a la luna a través del cielo. Un eclipse significaba que el lobo finalmente había alcanzado a su presa. Y eso no era solo un mal presagio, era el preludio directo del Ragnarok, el fin de los tiempos, la destrucción total del universo. Y no podemos olvidar a los incas en Sudamérica. Para ellos, el dios Sol Inti era la deidad suprema, la fuente de toda vida. Un eclipse solar se interpretaba como una señal de la ira profunda y destructiva de Inti. La oscuridad repentina significaba que el dios estaba disgustado y que se requería un apaciguamiento inmediato. Y los métodos de apaciguamiento en la antigüedad, como sabemos, no solían ser pacíficos. Involucraban sacrificios, ayunos extremos y un estado de terror colectivo que paralizaba imperios enteros. Es fascinante y a la vez un poco trágico ver cómo la falta de comprensión nos empuja a la culpa y al castigo. El cielo hace algo raro, y nuestra primera reacción como especie es pensar, ¿qué hemos hecho mal? ¿A quién tenemos que sacrificar para arreglar esto? Revela una vulnerabilidad psicológica brutal frente a la inmensidad de la naturaleza. Esa vulnerabilidad psicológica es el núcleo de la experiencia humana antigua. Sentían que su supervivencia pendía de un hilo finísimo. Pero si damos un salto al presente, la ironía es que la vulnerabilidad física sigue ahí, y muchas veces la ignoramos por pura arrogancia moderna. Ya no tememos que el sol no vuelva, pero el peligro de un eclipse solar no es un mito,
Es un peligro silencioso, anatómico y muy real. ¿Te refieres al daño ocular? Claro, la famosa retinopatía solar. Es curioso cómo en cada eclipse las autoridades tienen que hacer campañas masivas en medios y redes sociales, recordando a la gente que no mire directamente al sol, y aún así, las salas de urgencias siempre reciben a personas con daños irreversibles. ¿Por qué nos cuesta tanto entender algo tan básico? ¿Por qué esa tentación casi hipnótica de mirar? Porque nuestro propio cuerpo nos engaña. Ese es el verdadero peligro y la trampa de un eclipse. En un día normal, si intentas mirar al sol, tu reflejo de aversión te hace cerrar los ojos o apartar la mirada inmediatamente. La luz es dolorosamente cegadora. Pero cuando el sol está parcialmente cubierto por la luna, la luz ambiental disminuye drásticamente. Nuestro instinto natural se desactiva. Las pupilas se dilatan para captar más luz en esa penumbra engañosa. Sin embargo, la radiación ultravioleta e infrarroja del fragmento de sol que sigue expuesto sigue siendo igual de potente y destructiva. O sea que al dilatarse la pupila en la oscuridad parcial, estamos dejando entrar aún más de esa radiación destructiva directamente al fondo del ojo. Es como abrirle la puerta de par en par al enemigo. Exactamente. Y aquí viene la trampa biológica más cruel de todas. La retina no tiene receptores de dolor. Puedes estar quemando literalmente las células de tu mácula, la parte del ojo responsable de la visión central y los detalles finos, y no sentirás absolutamente nada en ese momento. No hay ardor, no hay dolor, no hay ninguna señal de alarma. El daño se descubre horas después o al día siguiente cuando te despiertas, intentas leer un libro o mirar un rostro y te das cuenta de que hay una mancha negra, borrosa e irreversible en el centro exacto de tu visión. Es escalofriante si lo piensas. Un daño permanente adquirido en total silencio y sin dolor, solo por la curiosidad de presenciar un evento cósmico. Es el precio de la ignorancia o del exceso de confianza. Pero los humanos no somos los únicos que nos confundimos con los eclipses. ¿Qué pasa con la naturaleza? Porque los relatos históricos e incluso las observaciones modernas siempre hablan de un silencio antinatural, de un frío repentino que te hiela los huesos. La reacción de la biosfera es uno de los aspectos más poéticos y a la vez perturbadores de un eclipse total. La temperatura puede caer drásticamente, a veces hasta 10 grados, en cuestión de minutos. Los animales, que se guían estrictamente por los ritmos circadianos y la luz solar, entran en una confusión total. Es un cortocircuito biológico. Los pájaros cantores de repente dejan de cantar y vuelven a sus nidos pensando que ha caído la noche. Los grillos comienzan a chirriar, las abejas regresan desesperadamente a sus colmenas y los animales nocturnos, como los murciélagos o los búhos, empiezan a salir a cazar en medio del día. Es como si alguien hubiera pulsado el interruptor de la naturaleza en el momento equivocado. Imagina ser un soldado en la antigüedad, en medio de una batalla sangrienta, y de repente el universo entero parece decirte que el tiempo se ha roto. Literalmente hay batallas que se han detenido en seco por esto, ¿verdad? Sí, el ejemplo más famoso y documentado es la batalla del Eclipse en el año 585 a.C. Llevaban 6 años de guerra brutal y desgaste entre los medos y los lidios en lo que hoy es Turquía. En medio de una batalla campal, el día se convirtió súbitamente en noche. El terror fue tan absoluto, tan abrumador, que los soldados de ambos bandos soltaron las armas. Interpretaron que los dioses estaban furiosos por el derramamiento de sangre. No solo dejaron de luchar ese día, sino que firmaron un tratado de paz inmediato y sellaron alianzas matrimoniales para asegurarse de que la guerra terminara para siempre. Increíble. Un evento astronómico de apenas unos minutos logró lo que 6 años de diplomacia, sangre y guerra no pudieron. Quizás necesitamos un eclipse total en los momentos adecuados de nuestra historia moderna para que bajemos las armas. Aunque, conociendo nuestro mundo actual, probablemente intentaríamos monetizar el eclipse, vender derechos de transmisión o culpar a algún rival político de haber apagado el sol. Es una sátira muy aguda de nuestra realidad, pero no te falta razón en absoluto. Hemos pasado del terror reverencial a la comercialización masiva del evento. Vendemos gafas de cartón, organizamos festivales temáticos, alquilamos habitaciones de hotel a precios astronómicos en la franja de totalidad. Hemos domesticado el eclipse en nuestra mente racional, pero te aseguro que en el fondo, cuando la totalidad ocurre, cuando esa sombra fría y veloz te envuelve y ves la corona solar brillando como un ojo fantasmal y plateado en el cielo, una parte muy primitiva de tu cerebro sigue sintiendo ese escalofrío ancestral.
Ese escalofrío es la conexión directa con nuestros ancestros. Es darnos cuenta de que por mucha tecnología que tengamos, por muchos satélites que orbiten la Tierra y telescopios espaciales que lancemos, seguimos siendo criaturas diminutas viviendo en una roca que flota en un vacío insondable. Un eclipse nos roba, aunque sea por unos instantes, la ilusión de control. Esa es la clave absoluta, la ilusión de control. El sol es la constante más absoluta de la experiencia humana. Sale por la mañana, se pone por la tarde, da vida, pues, hace crecer las cosechas, marca el tiempo y las estaciones. Toda nuestra existencia, nuestra cordura misma, se basa en la fiabilidad inquebrantable del sol. Cuando esa constante se rompe, el universo nos recuerda nuestra extrema fragilidad. Los antiguos sentían miedo porque no entendían la mecánica celeste, pero nosotros deberíamos sentir una profunda humildad porque, aunque la entendamos a la perfección, somos absolutamente impotentes ante ella. Humildad. Esa es una palabra que se nos olvida a menudo frente a la fuerza de la naturaleza. Y hablando de la mecánica celeste, hay un detalle matemático que siempre me ha volado la cabeza sobre los eclipses solares totales en la Tierra. Es una coincidencia cósmica tan perfecta que casi parece diseñada a propósito. Te refieres a la proporción exacta de tamaños y distancias entre el Sol, la Luna y la Tierra. Es sin duda uno de los accidentes más hermosos y poéticos del universo conocido. El Sol es aproximadamente 400 veces más grande que la Luna, pero también está, por pura casualidad geométrica, unas 400 veces más lejos de la Tierra. Esto hace que, vistos desde la superficie de nuestro planeta, ambos discos parezcan tener exactamente el mismo tamaño en el cielo. Si la Luna fuera un poco más pequeña o estuviera un poco más lejos en su órbita, nunca tendríamos eclipses totales, solo veríamos eclipses anulares. Nunca experimentaríamos la oscuridad total ni veríamos esa corona solar espectacular. Es un privilegio cósmico extraordinario. Somos, hasta donde sabemos, el único planeta en nuestro sistema solar con una luna del tamaño y la distancia exactos para crear este espectáculo visual perfecto. Y sin embargo, volviendo a los peligros, esa misma corona solar, que parece tan etérea, blanca y hermosa durante la totalidad, es un recordatorio visual de la violencia extrema y caótica de nuestra estrella. Una violencia termonuclear constante. Lo que vemos como una aureola brillante y pacífica es, en realidad, plasma supercalentado a millones de grados, expulsado violentamente por los retorcidos campos magnéticos del Sol hacia el espacio profundo. Esas tormentas solares que se hacen repentinamente visibles a simple vista durante un eclipse son las mismas que pueden lanzar llamaradas capaces de freír nuestros sistemas de comunicación y redes eléctricas en la Tierra. El Sol da la vida, sí, pero también tiene el poder latente de devolvernos a la Edad Media en cuestión de horas si una eyección de masa coronal lo suficientemente potente nos golpea directamente. Así que, viéndolo desde esa perspectiva, los antiguos no estaban tan equivocados al temerle al sol o a sus caprichos repentinos. Ellos temían la ira de los dioses o a los dragones devoradores. Nosotros tememos a las tormentas geomagnéticas que pueden destruir nuestra red de Internet, nuestros satélites y nuestra civilización interconectada. Los miedos cambian de nombre, se visten de ciencia, pero la vulnerabilidad esencial sigue siendo exactamente la misma. Es una evolución natural del miedo. Antes temíamos que el mundo físico se apagara para siempre y nos dejara en el hielo. Hoy tememos que nuestro mundo digital colapse y nos deje en el caos. Pero la raíz es idéntica: el miedo a la oscuridad, a la desconexión, a la pérdida repentina de todo lo que nos da seguridad y estructura. Un eclipse es, en esencia, un simulacro de esa pérdida. Te sumerge en la sombra, te despoja de la luz, para que aprecies lo que tienes cuando el sol finalmente regresa. Un simulacro de pérdida. Me parece una forma brillante, profunda y muy poética de definirlo. Creo que después de esta charla, la próxima vez que miremos al cielo durante un eclipse, no solo veremos la fría mecánica de los astros alineándose, sentiremos el eco de los tambores en la antigua China, el aullido desesperado de los lobos vikingos, el terror paralizante de los soldados en la batalla y, sobre todo, recordaremos el respeto inmenso que le debemos a nuestra propia biología, protegiendo nuestros frágiles ojos de esa luz engañosa. Ese es el verdadero valor de mirar hacia atrás y entender nuestra historia. Comprender que la ciencia nos ha dado las respuestas, nos ha liberado del terror supersticioso, pero la historia nos ha dado el contexto de nuestra propia humanidad. No somos tan diferentes de aquellos que gritaban al cielo con cacerolas.
Solo tenemos mejores herramientas matemáticas para predecir cuándo el dragón devolverá el sol. Y sí, por favor, que la curiosidad no nos cueste la vista. El universo es demasiado hermoso, demasiado vasto y complejo como para dejar de verlo por una simple imprudencia. Totalmente de acuerdo. Nos quedamos con esa reflexión profunda sobre nuestra fragilidad, nuestro lugar minúsculo pero privilegiado en el cosmos, y la importancia de no perder nunca la capacidad de asombro, pero siempre acompañada del sentido común y la precaución. Y con esto llegamos al final de nuestro viaje por las sombras de la historia, los mitos ancestrales y los misterios del cielo. Contenido creado por Agustín Sancho, Cubero, para su canal El Comentario, disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcast. Suscríbete. Dale me gusta y comparte si te ha gustado, así me apoyas para seguir creando contenidos. Muchas gracias. Contenido creado por Agustín Sancho, Cubero, para su canal El Comentario, disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Suscríbete, dale me gusta y comparte. Si te ha gustado, así me apoyas para seguir creando contenidos. Muchas gracias.